¿Qué tal, amigos? Una nueva oportunidad para conectar. Muy contento de que estén en esta serie, que a mi invitada no le dije cómo se llama este spin-off de Harto Contraste. Chingwoman, Mujeres de Éxito, una buena combinación. Si ya con el speaker mode ya la vieron, pues les voy a contar que el día de hoy tengo el honor de tener en estas pantallas de Chingwoman, ni más ni menos que alguien que ha trabajado en muchos medios, y no sé si es la que más, pero sí me llamó la atención que si bien es una reportera, una periodista, también se deja frecuentemente entrevistar. Arely Paz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación, Juan. Es un placer estar contigo y ser parte de estas mujeres que sí son chingwoman. Espero que sí. Sin duda. Me gustaría arrancar un poco para conocerte mejor, Arely. Igualmente has estado en el radio, has estado haciendo algunas cápsulas relacionadas al turismo, tienes muchísima actividad en redes sociales, eres la envidia de muchos de mis amigos por los lugares que visitas, por las cosas que comes. Cuéntame un poco cuál es tu principal actividad para aquellos que te están apenas conociendo ahora. Pues básicamente hago noticias, trabajo en un noticiario de radio. Me encanta la información, pero sobre todo me encantan los retos diarios y un noticiario te da ese reto diario, esa adrenalina y esa emoción y nunca sabes qué va a pasar, ni siquiera un segundo antes de que tengas ya la rúbrica y tengas ya todo preparado para entrar al aire. Es muy interesante cómo eso me encanta. Me encargo parte de seleccionar información, escribir información, checar audios, buscar entrevistas, buscar cosas que me sirvan como para este teaser de entrada. Obviamente en el programa, bueno, quien es la cabeza de este proyecto es Carlos Loret, pero hay un coordinador de invitados, hay un coordinador de información, y entonces en esta parte de información yo soy un pequeño brazo en donde me encargo también de generar esa información a partir de investigación, de reportajes o de la propia recopilación de información, porque hoy hemos entendido que no podemos vivir de un solo medio, de una sola fuente. Entonces me encargo de verificar que todo lo que vaya al aire sea real, los audios, sobre todo en el mundo de las redes sociales, porque hace algunos años cuando trabajaba en noticias era mucho más sencillo tener 5 agencias informativas y seleccionar a las más importantes y podías corroborar la información y podías llamarle a los editores y a los jefes de información y a los redactores y entonces tenías la certeza de que esa información existía. Pero hoy, en medio de esta vorágine de sobreinformación que tenemos en las redes sociales, porque eso es lo que hoy tenemos en las redes, tenemos que verificar segundo por segundo que las imágenes sean reales, que sean de hoy, que correspondan al estado y a la ciudad que es, que los hechos sean verificables que existieron, pero sobre todo que las historias sean capaces de ser contadas y de transformar el entorno. Creo que de esa es parte de mi chamba, en donde a veces mucha gente no lo entiende porque pasó mucho tiempo leyendo periódicos, viendo televisión, escuchando radio, no solamente la estación en donde trabajo, sino en general, escuchando podcasts, música, como absorbiendo todo lo que me pueda servir para la formación diaria de un teaser. Qué interesante y me vienen a la mente un par de preguntas acá, Arely. Ahora que se conmemoraron estos 20 años de lo que ocurrió en el 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas, si bien no teníamos esta vorágine que bien llamas, todas estas redes sociales y todo este cruce de información y desinformación, pusieron varios ejemplos en un reportaje que vi de todas las notas falsas que estaban relacionadas en un momento en el que no había tanta disrupción como la hay hoy. ¿A qué le atribuyes tú esto, Arely? ¿Es más un tema de la cantidad de información que hoy hay o a que se ha ido profesionalizando el detalle con el que ustedes revisan las fuentes? Yo creo que la parte de la ética y del cuidado de la información siempre la hemos tenido. Creo que en ese momento había información que no podíamos corroborar porque no teníamos el acceso a un teléfono celular, lo que hoy sí hay. No teníamos el acceso a un Twitter, a un Facebook, a un Instagram. Entonces, esta información hoy se puede verificar y hoy tenemos una conexión mucho más sencilla porque a mí en ocasiones me dicen un nombre y con ese nombre yo puedo encontrarte en la red si existes en la red y puedo detectar
de qué estás hablando, de qué estás conversando, con quién te relacionas en la red. Y entonces esos vínculos a mí me permiten determinar si es real lo que estás transmitiendo. Entonces es muy interesante cómo esa red la empezamos a tejer. Ese 11 de septiembre de hace 20 años, teníamos solo lo que veíamos en televisión, lo que teníamos de las cadenas estadounidenses. Afortunadamente en México teníamos corresponsales. Yo trabajaba en ese entonces en Canal 4. Entonces había corresponsales en Nueva York y había gente que no era corresponsal y no era periodista, pero nos estaba surtiendo de información vía telefónica. Entonces, vía telefónica empezábamos no solamente a ver que se estaban desplomando, sino que había gente que se estaba aventando y eso no lo podíamos ver nosotros, sino quienes estaban ahí, quienes nos estaban vía telefónica dando ese reporte. Entonces, yo creo que en ese momento también se sorprendió el mundo. Y los mismos periodistas nos hemos sorprendido. De hecho, mucho me preguntan, ¿cómo era la cobertura antes que ahora? ¿Era más fiel, era menos fiel? Yo creo que siempre ha sido fiel. Lo interesante hoy es que tenemos la capacidad de poder buscar al que generó la información, al que subió la foto, al que está hablando, y no necesariamente es un periodista. Esta parte de profesionalización, a veces muchos de mis compañeros se enojan porque les digo, alguien con tantito sentido común y un teléfono puede generar información y puede obtener buenos contenidos y contar buenas historias. ¿Por qué? Porque se trata justamente de dicen que cuando uno tiene Instagram se siente fotógrafo, que uno se siente opinador de todo en Twitter, que uno se siente que es el que cambia la vida y wellness cuando hablas en Facebook, pero la realidad es que cada una de estas opciones que hoy tenemos nos permite tener mucho mayor cuidado de la información. Ahora, yo siempre he creído, en la escuela a mí me formaron con la objetividad ante todo, pero yo a lo largo del tiempo y de la carrera he entendido que mi verdad es subjetiva, porque yo tengo una parte de la verdad. Y lo que hoy me permite alrededor el tema de las redes sociales es tener otro punto de vista que no estoy viendo o que no estoy escuchando, no estoy oliendo, no estoy tocando. Entonces, me permite expandir mucho más mi conocimiento a partir de una información. Creo que esa es una gran ventaja, pero hace 20 años era un reto transmitir y era un reto contar una historia de ese tamaño, de esa magnitud, cuando solo teníamos la televisión y un teléfono. Híjole, vienen muchas cosas a mi mente cuando te escucho, porque una es, tú como reportero, digamos, no voy a decir una cosa que nadie sepa, ustedes son seres humanos como todos nosotros y no puedes dejarte de conmover a los hechos que tú mismo reportas, ¿no? Y ahí hay una línea que hay que mantener. Y la otra vertiente es la cantidad de información que fluye hoy compite con información buena o de fuentes confiables con las que no. Déjame ir a la primera parte. ¿Cómo logras mantenerte al margen de las emociones de una noticia, Areli? Yo creo que hoy no se puede. Te digo que de esas reglas de oro de cuando estudias periodismo es de, la verdad es la historia, todo lo que tengas, eso tienes que ser súper objetiva, pero además no te puedes relacionar con la historia, no puede haber emoción, tú tienes que mantener el temple para poder contar una historia. Y la otra es que un reportero jamás es la noticia. Esa sí la he cumplido y me parece que esa sí regla de oro nunca la voy a violar, porque un reportero jamás puede ser más que un hecho. Tú eres el relator, el que lo narra, el que recopila, el que a la gente le lleva esta información, pero tú jamás puedes pasar esa barrera y esa sí no la voy a pasar. La de los sentimientos no. La de los sentimientos ya he entendido que es parte humana. A veces estar contando historias y que se te quiebre la voz. Y no significa que seas débil, que seas tonta o que no sepas qué estás haciendo. Me parece que parte de la transformación de los medios también es que ves a alguien que te cuenta una historia, a un narrador, a un reportero, a un conductor que tiene la capacidad de sentir las cosas. Y en ese momento él te lleva a ese lugar. En ese momento, cuando te esté escuchando, yo que estoy en radio, tenemos el doble reto de llevarte al lugar. De si te estoy hablando de un incendio gravísimo, si te estoy hablando de una historia maravillosa de cuando la gente se va al espacio, de los turistas que se fueron, de cuando despega, tengo que llevarte esa emoción para que tú Transmitirla. también como escucha la sientas. Entonces, yo creo que la emoción no está peleada con la información. Me parece que hemos visto historias de gente que se quiebra al aire y llora, pero bueno, están en historias gravísimas como la guerra o como en el tema de terremotos, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese punto es muy interesante porque la emoción no puede perderse, porque si no cuentas las cosas
como son, con esa emoción que deben llevar, no puedes generar opinión pública, no puedes generar que la gente te escuche y te crea, porque eres un robot. ¿Qué, Y los robots ya se acabaron. qué tremenda reflexión traes acá? Porque fíjate que cuando hablas de esa primera parte de la ética, el no pasar esa línea, la ética no es negociable a través del tiempo, pero el otro habla de la evolución de los medios. Yo me acuerdo que quizá de las primeras veces que oías a aquellos reporteros o titulares de algún noticiero en la televisión que solo narraba la nota, a escucharlos a esos mismos personajes en el radio y que decían, sí, pero entonces el gobierno debió haber hecho, decías, ah, claro, también tiene una opinión, pero que en algún momento se guardaban un poquito más, la editorial era un poquito menos agresiva, menos aguerrida. Hoy como que está un poco más abierto, Areli. No, yo creo que siempre ha tenido esa oportunidad de romper con el tema de la censura y con el tema de no querer o de retar al poder. Y Víctor Trujillo, en su personaje de Broso, tiene una frase muy interesante de que al poder no se le aplaude, se le cuestiona. Y creo que esa línea no se puede perder. Pero yo lo que sí creo es que hoy sí tenemos más, es que pareciera que hoy tenemos una libertad de expresión impresionante porque tenemos una red y podemos hablar de lo que sea. Pero si tú haces una reflexión de cómo se encontraban los medios hace 10 años a cómo se encuentran hoy y de cómo era el trato de un presidente hacia los medios o del poder hacia los medios, sí hay un intento de coartar la libertad de expresión, porque le gusta el aplauso a este gobierno y entonces aquellos que dicen, me gusta lo que está usted haciendo y me siento representada, ellos se sienten emocionados por eso. Pero cuando cuestionas de cuántas personas murieron en la pandemia, no les gusta. Cuando lo cuestionas por qué no tenemos medicinas, no les gusta. Entonces, creo que hoy no es que tengamos un abanico más grande de libertad de expresión. Me parece que la libertad de expresión en los medios de comunicación, radio, televisión, en cualquier otra, en el periódico, se ha trabajado durante muchos años y yo soy el resultado de toda la gente que atrás luchó por romper estigmas y por romper barreras de poder opinar. Pero hoy la oportunidad de una red social sí nos permite decir lo que queramos. Por eso me parece que desde tú como periodista, como profesional de la comunicación, tienes que ser doblemente responsable, porque pareciera que tienes permiso a decir de todo y no tenemos permiso a decir de todo, sino solamente lo que sepamos, lo que entendamos, lo que queramos opinar, lo que queramos hacer sentir, pero no aquello que no tengamos cercanía, información o que solamente por treparnos en este tren de hablar y hablar. Entonces, creo que sí, hay un punto en donde la libertad de expresión pareciera mucho más abierta porque tenemos muchos medios como el tuyo, que a mí me parece eso maravilloso porque cuando yo empecé hace 25 años, solo existía la estructura de estar en un solo medio y si no estabas en ese medio, por ejemplo, No si estabas. no estabas en Televisa, no eras nadie. Y si salías de Televisa, tampoco eras nadie. Menos. Entonces, era durísimo. Cuando llego a radio y trabajo durante casi 10 años en radio en Grupo ASIR, aprendí la disciplina también de entender que los medios de comunicación se acaban, son espacios que tienen un tiempo y una fecha de caducidad, pero también que han abierto oportunidades para mucha gente que puede opinar hoy de muchas cosas. Entonces, creo que en esta dualidad de nos va mejor que antes, sí, si hablamos del tema tecnológico, no si hablamos del tema en donde el poder quiere incidir en nuestros conceptos y en nuestras opiniones. Qué interesante eso que dices. Y déjame ir a una reflexión que pega de lleno al propósito de este espacio. Hablas de la libertad de expresión, de los límites, de la censura. Estos límites, esta censura y esta libertad de expresión a lo largo de tus 25 años de carrera, ¿has visto una diferencia cuando se aplica para hombres que para mujeres? Eh, Yo creo que sí, porque hace 20 años, 25 años, las mujeres tenemos pocos espacios y te tenían sacando copias, te tenían haciendo guiones, te tenían haciendo reportajes de la abuelita que hacía galletitas y entonces te utilizaban para el recorrido del niño cuando salía de la escuela y entonces primer día de clases y vengo con Juanito y vengo con Pepito y entonces las mujeres se veían bien ahí. Pero creo que hemos roto ese estereotipo de que las mujeres somos un adorno y de que no somos capaces. Yo también he creído esta parte de que sí debo confesar que yo nunca he sido discriminada en un medio de comunicación por ser mujer. Sí,
por cuestiones que no tienen nada que ver con el talento, con el tema de educación, sino con un tema de un día en un casting me dice un productor, me encanta lo que haces, pero te parece, tienes un estilo muy mexicano. Yo decía, pues si soy mexicana, ¿no? Entonces, ese punto de discriminación, en ese momento yo no creí que era discriminación. En ese momento yo dije, claro, quieren una rubia de 3 metros, pues ya valí, ¿no? Yo soy chaparra, morena y pues no, no hay forma. Entonces, en ese momento me fui tranquila, pero a la distancia sí veo que se han abierto espacios para mujeres, sí veo que hoy las mujeres opinamos, que hoy tenemos espacios, que hoy tenemos también la oportunidad de debatir con quien nos pongan. Y también se han roto muchos estereotipos, como por ejemplo las chicas de los deportes, ¿no? Regularmente decían, claro, vamos a poner una mujer guapísima porque es guapísima y no importa si sabe o no sabe. Y hoy muchas mujeres nos han demostrado que son súper inteligentes, Le que han dado son la muy vuelta. brillantes y que le dan la vuelta a cualquier hombre porque la capacidad no tiene sexo. O sea, la capacidad es puedes, no puedes, sabes, no sabes, das resultados o no das resultados. No significa ser es hombre o mujer, pero a la distancia te puedo decir que sí se ha transformado el mundo en cuanto a los medios de comunicación. Sigue habiendo inequidades con respecto al tema salarial, con respecto al tema jerárquico, pero yo creo que hemos abierto un espacio muy importante en donde ya podemos decir lo que queremos, lo que pensamos y también ponemos límites, porque también es cierto que en aquellos momentos la historia era de, claro, ¿quieres conseguir una buena chamba? El camino fácil es pues tener un padrino. Y Sí. hay quienes decidimos que ese no era el camino fácil y que ese no lo queríamos y entonces nos tocó picar piedra. Entonces, esa parte me parece bien interesante porque hoy las nuevas generaciones, cuando se acercan chavitos a mí y me dicen, oye, me gustaría trabajar con ustedes o me gustaría que pudiéramos hacer algo, etcétera, etcétera. Y cuando los ves trabajar, también entiendes por qué las mujeres estamos en un lugar diferente, porque nos vamos a respetar, porque hemos entendido cosas que no son normales en una relación laboral y pues vamos picando piedra. Si ha cambiado, falta, me queda claro que sí, pero puedo hablar desde mi experiencia en donde lo que ocurría hace 20 años no ocurre hoy. Y fíjate que ahora que traes varios temas a la mesa, el de la inclusión, digamos, en estos procesos, en la lucha, y pienso yo que no es una lucha de mujeres, es una lucha donde las mujeres se han ido mereciendo y ganando los espacios que deberíamos de tener todos, Claro. pero los hombres siendo aliados de eso, y a veces también las mujeres enemigas de las mujeres. ¿Has tenido Mm. experiencias en ese sentido, donde la mujer sabotea a la mujer? Mis peores jefas han sido mujeres. O sea, es muy interesante cómo en equipos de hombres. Ahora, hay un punto también que a mí me parece importante comentar. Cuando una mujer compite en un equipo donde hay puros hombres, esta mujer se transforma en otro hombre. Y entonces no eres la mujer, sino eres el compadre. Y yo creo que de manera inconsciente, como competimos con los hombres, tenemos que estar a la par y tenemos que demostrar más y entonces también huelleamos y también nos sentamos y también bebemos. O sea, yo creo que también a veces caemos en ese error porque sí creo que las mujeres cuando están en una situación de poder nos transformamos también un poco en hombres porque competimos en ese mundo. Pero la realidad es que hoy también las mujeres hemos demostrado que hemos ganado estos espacios por nuestro trabajo y que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Esto también se enoja mucho mis amigas que son muy feministas, ultra feministas, porque cuando les digo, oigan, todas hablamos todos los días aquí de defendernos de los hombres, pero el primer paso que tenemos que dar para que las mujeres valoremos a las mujeres es cuidar a la de junto. Si tú cuidas en tu equipo de trabajo a las mujeres que tienes junto, las respetas y respetas su trabajo, su opinión, me parece que ahí estás dando un gran paso para fomentar esta cadena en donde no somos mal vistas por los hombres, sino que en realidad estamos formando una cadena tan fuerte que ningún hombre va a poder cuestionar lo que estamos haciendo. Va a tener que reconocer lo que estamos haciendo. Entonces, pero si es una chamba de mujeres, porque yo te puedo decir que en mi experiencia, sí, mis peores jefas han sido mujeres. Oye, y una de esas enemigas, no lo digo yo, lo dicen los datos y a través de otra Sí, pieza que claro. vamos a construir con esta información
es muy reveladora. Habla de que también un enemigo más de las mujeres que de los hombres está dentro de sí. Están estos saboteadores, este falso impostor, esta mujer, te comparto un dato que seguramente Ramón nos ayudará a editar porque lo he dicho en cada una de las entrevistas que he tenido de este tema, y es que cuando te piden cumplir 10 características para un empleo, los hombres decimos, híjole, con 4 me aviento, ¿no? Y las mujeres típicamente quieren cumplir 14 y si no, no se sienten seguras. ¿Has vivido en carne propia el Sí. sabotaje hacia ti misma? Sí, claro, yo creo que es parte un poco de, y no de un tema profesional, sino de un tema personal, porque yo vengo de la generación en donde en mi casa nos decían, tienes que ser la mejor. No me importa qué tengas que hacer, pero tienes que ser la mejor. Y tienes que estar en el número uno. Y tienes que ganar. Y si compites en la carrera, tienes que tener la medalla de oro. Entonces, creo que crecimos, o en esta generación en la que yo estoy, crecimos con mucha presión. Y las mujeres más, porque teníamos que demostrar que éramos capaces de. Pero también, obviamente, el tema de decir, es que a lo mejor no soy tan buena, a lo mejor no sé tanto, pero no puedes decir no sé, o sientes la necesidad de decir, tengo que hacerlo, tengo que resolverlo, y entonces, si esas 10 características vienen en este currículum y yo necesito tener al menos 6, a lo mejor me autoexijo y entonces tendré 11. Creo que la autoexigencia mal manejada se convierte en un gran saboteador. Cuando te autoexiges al límite, lo único que provocas es ansiedad, depresión, angustia y además te sientes todo el tiempo farsante. Porque juegas en ese mundo de sí sé, sí puedo, pero sé que no. Sí sé, sí puedo, pero sé que no. Entonces es bien complicado porque tiene que ver con trabajo de autoestima y con trabajo de exigirte lo necesario. Yo, será edad, yo creo que es la edad, porque hace 20 años seguramente me exigía 56 veces más, pero hoy soy más compasiva conmigo y entonces hay cosas que a veces me desespera y entonces como que respiro y digo, calma, lo voy a hacer, no sé cómo, Pero va pero a lo voy a pasar. resolver, Claro. pero va a pasar. Pero sí somos también nuestros principales enemigos, ¿eh? Yo creo que de hombres y mujeres, pero las mujeres jugamos en ese juego de queremos ser heroínas de todo. O sea, queremos ser perfectas para cocinar, porque además nos metieron en la cabeza que, claro, si eres mujer trabajadora y cocinas, no, pues entonces no eres profesional, porque ¿cómo que cocinas? Pero si eres una mujer que cocina, ya tienes 2 puntos. Pero si eso es una mujer que cocina, trabaja y trae dinero a la casa, no, ya tienes 10 No, puntos. yo Pero además tienes hijos, he escuchado a y mujeres que entonces, incluso cuando se presentan dicen, yo soy de las pocas mujeres que no sabe cocinar. ¿Por qué tendría que ser así, no? O sea, al final es un poco porque raro. además, pero además hombres y mujeres pueden cocinar. Ahora, siempre andamos por la vida diciendo que queremos equidad con los hombres, queremos igualdad. Y yo digo, no, no, igualdad no, porque nunca vamos a ser iguales. Ni fisiológicamente, ya para ahí no hay. Ahora, no, las hormonas siempre nos juegan en contra. Nos enojamos y además acusamos de machista al que nos dice, claro, está en sus días. ¿Es machista el comentario? Sí, pero en el fondo, esta frase sí lleva una connotación real de lo que pasa con las mujeres. O sea, además de esta autoexigencia, también tenemos que jugar con las hormonas y también hay días que queremos matar al mundo, que no queremos saludar a nadie, pero es parte de un tema hormonal que no puedes controlar. Entonces, creo que en toda esta construcción de lo que hoy una mujer hace, cuando hablamos de empoderamiento, yo creo que el empoderamiento es la mejor versión en donde puedes tener equilibrio de tu vida y de tus pensamientos. En donde empiezas a tener congruencia con lo que haces y con lo que dices, eso es empoderamiento, porque empiezas a decidir bien, empiezas a ser más segura, empiezas a obtener mejores resultados, pero no porque un día dijiste, ay, hoy quiero ser muy chicona y ya, y porque tengo a mis amigas y vamos a romper de ventanas. Me parece que no, me parece que el empoderamiento está en que todos los días tengas el equilibrio suficiente para dar esos buenos resultados sin tener que dejar el hígado y la vida cada día. Qué gran punto, Areli, porque yo, en mi caso personal, de la mano de mi esposa, con admiración a mi madre, a mi suegra y con el ejemplo que le quiero dar a mi hija, pues trato de visibilizar estas historias con la finalidad de que se inspiren. Seguramente hubo alguien que te inspiró a ti. No, no quiero imaginarme que esto es una lucha donde salen con una lanza y un escudo todo el día. Yo siempre he pensado que en estos temas, el día que dejemos de conmemorar el día D es porque ya Claro. avanzamos en algo.
¿Cuál fue el punto de quiebre para ti donde dijiste, ya me perdoné un poquito, lo veo con un poquito más de madurez y esta persona o esta historia, tú que estás tan expuesta a tantas historias, te llegó a tocar y a inspirar? Yo creo que personalmente el tema de salud, ¿no? Un tema de salud mío que apareció de la nada y entonces en ese momento me fue como el punto de quiebre de decidir qué quiero, salud, quiero un equilibrio de vida, quiero trabajo. Entonces tuve que dejar, por ejemplo, el noticiario que tenía, que yo hacía todos los días de notiturismo, que además eso era una gozada, porque además de contar historias de México, no solamente viajaba, no solamente que el hotel, que la comida, sino conocía gente increíble que me contaba historias increíbles de lo que es promover México, mucho más allá de lo que nos dicen que es el turismo. Pero tuve que decidir y fue un tema de salud. Entonces creo que ahí, en ese punto, para mí sí fue complicado, pero hoy a la distancia creo que fue la mejor decisión. ¿No? No sé, creo que ese es un punto. De historia de vida, creo que el tema de cuando fuimos a Tabasco, cuando estaba inundado, y llegamos, tuvimos que dormir todos en un cuarto porque no había hoteles, todo estaba inundado, y tuvimos que ir a la estación y luego hacer recorridos en lancha, y luego nos subimos a un helicóptero en donde la gente le entregaban la comida en pequeños islotitos, donde estaban con su vaca, con su cerdito y con sus hijos y abrazados todos, no se querían ir de este pedacito de tierra y les llevaban comida del ejército en una cajita y se las tiraban. Y con eso tenían que sobrevivir mientras bajaba el agua, mientras podían ir por ellos. Esa historia a mí me conmovió mucho porque me tocó en ese momento hacer despensas. Estaba yo trabajando y cuando estás trabajando y terminas de trabajar, llega un punto en donde justamente va el tema de la emoción y entonces te vuelves partícipe de, No puedes porque no estar solo ajena eres, a eso, ¿no? no puedes estar ajena. El tema del temblor, ¿no? Vivo muy cerca de donde se cayó el edificio en Álvaro Obregón y entonces en cuanto supimos que ahí había necesidad, fuimos. Eso fue un momento muy fuerte porque decían callados todos y van a sacar a alguien y en ese momento sacaron a alguien que estaba muerto. Para mí ese fue un punto de quiebre emocional, porque yo decía, yo vengo a ayudar y terminé llorando con la señora de junto que no nos conocíamos, pero fue muy triste el que durante muchas horas tenían la esperanza de sacar a alguien de los escombros y no ocurrió, ¿no? Pues finalmente sacaron a una persona, días después salió una chava que la lograron sacar viva, entonces eso como que compensaba un poco. Y me acuerdo mucho que un militar cuando estábamos haciendo las cajas y ayudando aquí en Álvaro Obregón, me encantó porque llegaba la gente de los negocios alrededor y traían tacos, traían tamales para todos los que estaban ayudando. Y me dijo así muy claro es que cuando hay cosas muy malas o cuando pasan cosas muy malas, en México sabemos hacer equipo, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me mueven a que tenemos que transformar el entorno. A la distancia creo que estudié periodismo o me gusta el periodismo porque quiero transformar algo desde donde pueda y como pueda, justamente porque me parece que ahí es donde está esa equidad y esa justicia y ese cambiar este país. Pero esos puntos han sido como claves. La verdad es que te puedo decir que muchas historias a lo largo de mi vida forman como pequeñas anécdotas en donde eso me ayuda a cambiar y a modificar algo, o a mejorar algo, o a construir mejor. Entonces, pero los puntos en donde ves a la humanidad sufrir o donde ves a alguien que está desvalido, y luego ves la unión que hay para ayudar a alguien, me parece eso bien interesante y es en donde he podido encontrar pues fortaleza para seguir haciendo cosas, ¿no? Hoy el tema de los niños con cáncer, ¿no? O sea, me ha tocado ver a cientos de niños o de abuelitos que les quitaron sus pensiones, ¿no? Entonces hablo con ellos y por más reportajes que hagas y por más denuncias que hagas, pero yo sé que algo va a pasar con esto, ¿no? Porque cuando te cuentan su historia, si te dicen, pues trabajé durante 40 años y hoy No tengo tengo nada. Sí. no tengo nada, ¿no? Entonces, creo que diario hay puntos de quiebre en donde hay que construir mejor. Areli, para ir cerrando y agradeciéndote muchísimo el tiempo, privilegiando el acuerdo que hicimos de tiempo, No, muchas gracias. ¿es difícil ser mujer? ¿Es difícil ser mujer en México? Sí, sí. Creo que esta historia de las 11 mujeres que asesinan a diario me parece que es terrible, porque además puede ser cualquiera en cualquier momento, ¿no? Una hija, una hermana,
tu mamá, tu tía, tu abuelita. Las mujeres sí estamos expuestas, porque la justicia en este país, como no hay justicia cuando ocurren este tipo de crímenes, pareciera que si quedan impunes es solamente una cifra más y no pasa nada. Pero es desgarrador pensar en que al día 11 mujeres son asesinadas en este país. Entonces sí es un peligro ser mujer y si no, hay que salir a la calle a ciertas horas en donde sabes que te estás exponiendo o en ciertos lugares en donde no te respetan por el hecho de ser mujer, porque pareciera que con una mujer sí se pueden meter y no va a pasar nada. Arely, ¿qué es lo más chingón de ser mujer? Lo más chingón que yo creo que tenemos las mujeres es de sobreponernos, de tener esa capacidad, bueno, además de aquellas que pueden dar vida, me parece que ya eso le gana a cualquier otra cosa que pueda ocurrir con una mujer, un dador de vida ya, ¿no? Ya tiene 10 puntos en la lista, con ese no vamos a Logro contar. desbloqueado, claro. Logro, ese no lo he desbloqueado, entonces no apunto ahí. Pero la realidad es que creo que la parte más importante es que tenemos la capacidad de sobreponernos, de construir y de hacer cosas pese a que las cosas no estén muy complicadas. Y eso sí, no es un tema de, ay, defiendo a mi género, pero lo he visto en perspectiva en donde hombres y mujeres se tienen que reconstruir y los hombres por lo regular les cuesta más trabajo o en ocasiones no pueden. Y las mujeres, ya sea por sus hijos, ya sea por su familia, ya sea por su trabajo, por lo que sea, pero se reponen ante el dolor. Entonces creo que esa parte o ese chip sí es muy interesante cómo logramos hacerlo. No sé de dónde sale, pero ocurre. Pero sale. Pues ya lo vieron, amigos. La capacidad, el entusiasmo, la energía, la bondad no tiene género. Arely es un gran ejemplo de eso. Y benditas Gracias. gracias. Gracias por encontrarnos aquí. Gracias por venir a Chingwoman. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por ver este programa, por escucharme y sobre todo por seguir fomentando que más mujeres se sigan sumando a esto. Me encanta la idea. ¿Tus redes, dónde te podemos encontrar, Arely? Todas, Arely Paz en Twitter, Arely Paz en Instagram y Arely Paz en Facebook. Soy gran fan Y de les ti. contesto y les escribo y si me la quieren refrescar, no les voy a contestar eso, pero sí nos vamos a poner de acuerdo para comunicarnos. Tan es así que a través de las redes logramos este contacto del cual estoy profundamente agradecido. Ustedes no se Muchísimas vayan gracias, porque Juan. esto y muchas gracias, Arely. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos.